El día de hoy comienza una nueva temporada de este canal y estoy listo para darte los mejores consejos para que tú puedas crear y dibujar tu propio cómic. Así que te pregunto, ¿estás listo para hacer realidad tu cómic o manga? ¡Vamos echando trazos! Definitivamente no hay sueño más grande que poder hacer realidad tu propio cómic. Yo finalmente pude hacer realidad el mío, haber convertido a Soul Keepers en la serie de cómic mexicano más vendido de la República y obviamente 40 números después, 6 libros recopilatorios, premios, etcétera, etcétera. La pregunta es siempre la misma. ¿Cómo le hice? Y es que esa es justamente la pregunta. Finalmente existen grandes artistas, grandes dibujantes que seguramente han escrito cómics padrísimos, pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia para que Soul Keepers pudiera trascender, convertirse en lo que hoy es, un cómic exitoso? Bueno, la gran diferencia estuvo en haber armado un plan de acción. Y justamente este es el plan que te quiero enseñar el día de hoy. Porque si tú sigues los pasos y creas tu propio plan de acción, es como tú vas a poder hacer realidad tu sueño de tener un cómic exitoso. Así que vamos analizando cada uno de los puntos del plan. Paso número 1, obviamente hacer el plan, que es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Y bueno, evidentemente el primer bloque es hacer el cómic. La primera parte es la idea inicial, cuál será la idea inicial para hacer nuestro cómic. Aquí parte el tema de la inspiración, que es fundamental, el poder crear el nombre para nuestro cómic. Obviamente la creación de los personajes, no solamente los personajes principales, sino también personajes secundarios. Escribir la historia, armar el equipo de artistas que te van a acompañar en esta aventura. ¿Cómo poder presentar tu cómic a una editorial? Obviamente la constancia, que es fundamental. Una vez que tenemos todo esto, pasamos al proceso de edición. Aquí es muy importante conocer los diferentes formatos que existen de cómics. Obviamente saber escanear muy bien y limpiar nuestras ilustraciones. Diseñar el logotipo de nuestro cómic. Obviamente todo el tema del diseño general de interiores que llevará nuestro cómic, el estilo y la corrección ortográfica, la parte del lettering, que se refiere obviamente a ponerle los textos, estos globitos de diálogos a todo nuestro cómic, las onomatopeyas, que son estos efectos de voz, de sonido que llevan nuestros cómics, y obviamente preparar nuestro cómic, la salida a impresión. De ahí viene evidentemente la parte de la publicación de nuestro cómic. Aquí existen principalmente dos caminos, si lo vamos a publicar de forma impresa o si lo vamos a publicar de forma digital o ambas. Y evidentemente ahí todavía no está la chamba terminada. Tenemos que entrarle de lleno a la parte de la promoción, expos en cómics, saber montar nuestro stand, todo el tema del merchandising, la parte de la gestión de redes sociales, la parte de la publicidad pagada, cross media, etcétera, etcétera. Y obviamente todo esto nos lleva al punto donde podamos vender nuestro cómic, monetizarlo. Este checklist para que hagas realidad tu cómic te lo voy a dejar para que lo puedas descargar en la descripción de este video. Y además no te preocupes porque justamente a partir de los siguientes programas voy a ir desarrollando cada uno de estos puntos del plan de acción para que lo puedas entender mucho mejor. Así que estos programas los voy a estar mezclando con otros programas donde te voy a dar tips para que aprendas a dibujar mucho mejor. Así que nos espera un gran año. Y bueno amigos, para empezar con el pie derecho esta nueva temporada de mi canal Echando Trazos, el día de hoy tengo un doble regalo. Un cómic autografiado de Soul Keepers y una sketch card con arte original mío de Wanda. Para ganarlo será la primera persona que conteste correctamente aquí abajo en el muro de comentarios a la pregunta del día, que ya apareció en alguna parte de este video,
relacionada a este personaje. Además, a partir de esta nueva temporada vamos a tener una nueva dinámica. Además de que en cada uno de mis programas voy a estar regalando ilustraciones originales, cómics autografiados, etcétera, etcétera. A partir de este programa te voy a estar dando en alguna parte de mis videos un código de 3 dígitos. Ve guardando, ve anotando y guardando muy bien cada uno de estos códigos, porque a mitad de la temporada, por ahí dentro de 6 meses, le voy a dedicar uno de mis programas completos a promover 6 cómics de algunos de ustedes. Así que para poder ganar su lugar dentro de este gran programa, vayan anotando todos estos códigos porque más adelante los van a necesitar. Y bueno amigos, un jueves más de Echando Trazos que se nos está terminando, pero no olvides suscribirte a mi canal, activa la campanita para que te avise cada vez que suba videos nuevos y aumenten tus posibilidades de ganar una de mis ilustraciones originales. Y no te vayas a perder por nada del mundo el siguiente jueves mi programa estelar de la semana, donde el tema será la idea inicial para tu cómic, que ya sea jueves otra vez. Echando Trazos con Fer. ¿Te gustaría aprender a dibujar a Rogue de los X-Men? Entonces no te pierdas el siguiente martes mi primer programa extra del año, Cómo dibujar a Rogue, Echando Trazos con Fer.